Bienvenido una vez más a nuestra clase de síntesis del Nuevo Testamento. En la clase anterior terminamos con los libros históricos del Nuevo Testamento, los 4 evangelios más el libro de los Hechos, y ahora vamos a meternos en lo que denominamos las cartas paulinas, ¿sí? O las cartas de Pablo, justamente por ser el autor de las mismas. Ahora antes de analizar la carta a los romanos, primeramente, vamos a ver un poquito acerca de quién era Pablo. ¿Quién es este hombre que tiene tanta participación en el desarrollo del Nuevo Testamento, en la escritura de las cartas, en gran parte de las cartas? De hecho, Pablo escribe prácticamente la mitad del Nuevo Testamento. Entonces, para entender un poquito quién es él, es hijo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Esto lo expresa él allí en Filipenses capítulo 3, donde él da todo su currícula, digamos, de lo que era por nacimiento, de lo que era por decisión, de lo que había sido por oficio y por llamado, por hablar de alguna forma, pero él termina diciendo que él lo tiene todo por basura con tal de ganar a Cristo, ¿sí? También él expresa que era fariseo como su padre, ¿sí? En Hechos capítulo 23, lo que nos habla de la fuerte cultura, del fuerte arraigo y de la fuerte filosofía judía, ¿no? Que impregnaba la vida del apóstol Pablo. Pero él fue nacido y criado en Tarso, eso lo podemos ver allí, es Saulo de Tarso, en Hechos capítulo 9, ¿sí? Una ciudad que era importante en la provincia de Cilicia, ¿no? Era un foco de educación y de desarrollo, ¿no? Allí en lo que hoy conocemos como justamente Turquía. Entonces no solo Pablo estaba impregnado por ser judío, de la cultura, del pensamiento judío, sino también que era una persona muy capaz, muy preparada. También, aparte de los rituales y toda la cultura judía, él estaba al tanto o impregnado o lleno de la cultura griega y de la filosofía, porque él se había formado justamente de esa forma. También él lo expresa allí en Hechos capítulo 17 y 22, que él es ciudadano romano, por eso él apela, ¿sí? a poder apelar, vale la redundancia, al César frente a su prisión allí en Jerusalén, en Cesarea puntualmente. Entonces, él tiene también los derechos de un romano. Justamente él después expresa a la carta a los Filipenses, que era una ciudad o una colonia romana, que él era romano y que él también conocía acerca de sus derechos. Es un discípulo del célebre maestro Gamaliel, ¿sí? Dicen que fue instruido a los pies de Gamaliel, o sea, que no solo tenía la cultura judía, la filosofía del judío, sino también la teología. O sea, él sabía mucho del Antiguo Testamento, lo manejaba con una habilidad tremenda, como un fariseo, ¿sí? Pero también todo lo que era la teología judía era algo que Pablo conocía muy bien. Su conversión y su ministerio, ¿sí? Él se convierte camino a Damasco. ¿Recuerdan ustedes cuando está yendo para arrestar a los cristianos de esa ciudad? Y de hecho había pedido cartas al sumo sacerdote para que cualquier lugar donde se encontrara con un cristiano, él tenga la autoridad para encarcelarlos, ¿no? Así que en el año 34 aproximadamente, Pablo es encontrado por Jesús y su vida cambia, como ya sabemos, ¿sí? A partir de allí, enseguida, dice la palabra de Dios, empezó a predicar el Evangelio. Un encuentro genuino, una conversión real, se manifiesta en la razón por la que alguien vive, ¿no? En el porqué de cada día, dónde invierte su tiempo. Y esto nos debe llamar la atención, ¿no? Porque muchos de los que decimos ser cristianos no invertimos nuestro tiempo en las cosas que Cristo invirtió. Y esto no es para que dudemos de la salvación de nadie, simplemente por sus frutos los conoceréis, dice la Escritura, ¿no? Entonces, un verdadero hijo de Dios que está al tono del corazón de Dios se caracteriza por lo que Cristo haría estando en esta tierra, ¿no? Y Pablo enseguida empieza a predicar. Eso le trae problemas, ¿no? Porque le da a alguien que de un alto rango dentro de la cultura judía que comienza a ser perseguido. Ahí nomás, muy corto tiempo de haber sido ganado por Cristo,
discipulado por Ananías y los discípulos, ¿sí? Y ahí ya él está haciendo la labor que Dios le encomendó, la razón por la cual lo llamó. Y cuando escapa de Damasco, ¿sí? Eso lo vemos ahí en Hechos 23 al 25, recuerdan, ¿no? Que lo hacen descender por una canasta de noche y de ahí se desprende esta frase de sostener la soga de los que van, ¿no? Sostener la soga de los que Dios llama. Sin dudas era importantísimo quien estaba en la canasta, pero era tan importante como quien estaba en la canasta el que tenía la soga arriba en el muro. Y la importancia, ¿no?, de un gráfico tan claro de lo que es la obra misionera. Algunos en el frente de batalla, dentro de la canasta, pero qué importante y necesario son aquellos que sostienen la soga. Él pasa 3 años allí en Arabia, ¿no?, al sureste del Mar Muerto, y ahí recibió la doctrina por revelación del Señor. Este encuentro que tiene en primer lugar que lo lleva a convertirse en apóstol. Recuerdan que uno de los requisitos era presenciar al Cristo resucitado. Pero ese primer encuentro no es el que lo hace el apóstol, sino ese tiempo que él pasa, ¿no?, en la revelación personal del Señor Jesucristo con él, lo que le da esa autoridad que muchos dudan o niegan y que continuamente él tiene que andar defendiendo en la mayoría de sus escritos, ¿no? Inicia de la misma forma: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado por Jesucristo, porque muchos aún dudaban si su conversión había sido real. De las 21 epístolas del Nuevo Testamento, sí, acuérdate que sacamos los Evangelios, sacamos el libro de los Hechos y sacamos la revelación del Apocalipsis, el resto son epístolas, son cartas, ¿sí? Pablo escribió 13. Por eso te digo que gran parte del Nuevo Testamento llega a nosotros por la obra de este hombre y por la influencia de este hombre y por la gracia soberana de Dios, eligiendo un hombre que tenía todas esas cualidades que vimos antes, pero que eso no lo hace apto para el ministerio. El mismo Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 2, versículo 2 de la segunda carta, y le dice: esto encarga también a hombres fieles, que sean idóneos. ¿Sí? Pablo, más allá de sus capacidades humanas, Dios tocó su vida y fue su dedicación al Señor, su entrega al Señor, lo que lo hizo apto para el ministerio, su fidelidad al Señor. Muy bien, entonces nos metemos, habiendo hecho esta introducción de quién es el autor o el escritor de estas cartas, ¿sí? Nos metemos en la epístola de Pablo a los romanos. ¿Cuál es el tema central? Y esta es pregunta de examen, ¿no? La justicia de Dios o la justificación por la fe, dicen otros. Y el texto clave está ahí en el capítulo 1, versículos 16 y 17. Es Pablo quien dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque en el Evangelio, dice el versículo 17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y estos versículos tienen el corazón de esta carta, que sin dudas es una de las cartas más completas, más preciosas, con mucho contenido doctrinal, con mucha enseñanza práctica para nosotros. Así que Romanos se convierte, ¿no?, en uno de los favoritos de los comentaristas y de aquellos hermanos que Dios les ha dado la capacidad de estudiar y de tener ese don de enseñanza. Romanos es uno de esos textos, de esas cartas bases, donde podemos encontrar todo tipo de doctrina, todo tipo de prácticas y de cuestiones que hacen de la vida cristiana posible, ¿no?, con esta instrucción tan clara por parte del apóstol Pablo. ¿Cuál es el propósito por el que escribe? Bueno, él realiza una exposición resumida del Evangelio, ¿no?, que predicaba Pablo, presentándole a la gente, a los escritores, a los lectores, qué era lo que él predicaba, cuál era la razón por la que él terminaría preso. Él les explica, ¿no?, antes de presentarse allí en Roma y buscar apoyo para sus misiones en Occidente. Más allá del tema central, el propósito por el cual Pablo escribe es este. Los destinatarios, bueno, el nombre de la carta lo dice, ¿no? Es la carta de Pablo a los romanos, ¿no? Está dirigida particularmente a los que se congregan allí en Roma. El versículo 7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros,
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo declara que él es apóstol a los gentiles. ¿Sí? Versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Él cuenta, ¿no?, quién es, qué hace y dónde se dirige, dónde está el foco de su ministerio. Versículo 5 lo decía, ¿no?, porque recibimos la gracia y el apostolado para obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. También habla de historia religiosa del mundo gentil antes de entrar en materia, ¿no? Si vos acompañás la lectura de ese primer capítulo, Pablo cuenta la realidad del mundo, cómo se encuentra el mundo, cómo se encuentra el ser humano delante de Dios y cómo lo refleja en su diario vivir, ¿no? Afirma que la salvación también es para los gentiles y que no hay diferencia entre judíos y gentiles. Gracias a Dios y gloria a Dios, porque como Efesios nos manifiesta, Él derribó ese muro de separación y hoy cualquier persona, sin importar de dónde provenga, que confiese su pecado, que reconozca a Cristo, que se arrepiente de la vida que ha vivido, puede ser considerado o llega a ser considerado como parte del pueblo de Dios, habiendo creído en Cristo como Salvador personal. El bosquejo. Sí, ustedes tienen acceso ahí a ese documento que le dimos con todos los bosquejos del Nuevo Testamento y vas a ver que ahí hay una palabra o un prefijo, por llamarlo de alguna forma, ¿no?, que es por tanto. Por tanto, que en realidad es como un nexo que coordina dos ideas, ¿no?, y que continúa. Entonces toma una idea dejada bien clara y por tanto, ¿qué es lo que debería suceder? ¿Cuál debería ser la reacción, ¿no?, de la acción antes descrita? Entonces podemos ver allí la condenación del hombre. Comienza en el versículo 18 del capítulo 1, termina ahí en el capítulo 3, versículo 20. Podemos ver que habla de la justificación también. Ahí podemos encontrarlo del versículo 21 del capítulo 3 hasta el capítulo 4, versículo 25. Por tanto, la reconciliación, ¿no? Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dice Romanos 5:1. Termina en el 5:21. Por tanto, la identificación, ¿no? Todas estas doctrinas, todas estas enseñanzas que se ven reflejadas. Por tanto, pasa esto, deben hacer esto, ¿no? Por tanto, el hombre le da la espalda a Dios, está condenado. Por tanto, aquel que reconoce su condición encuentra justificación. Por tanto, aquel que entiende que ha sido justificado es reconciliado. Por tanto, aquel que vive todo eso debe identificarse con aquel que lo vino a buscar y salvar. La realización, ¿no? Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Continuamos. Vemos también allí cómo Él expresa en cuanto a la predestinación y también en cuanto a la consagración de una vida entregada al Señor. Vamos a ir viendo también algunas cosas importantes. Quizás este bosquejo que vos tenés lo podemos simplificar en estas dos divisiones. ¿Sí? Del capítulo 1 al 11 conseguimos o encontramos esas verdades teológicas acerca de la justicia de Dios. ¿Quién es el hombre? La condición del hombre, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para ese hombre, todo lo que implica, ¿no?, la intervención de Dios en la historia de la humanidad y el deseo de Dios de redimir a la humanidad. Y llegamos al capítulo 12 hasta el 16, donde vemos las implicaciones prácticas, ¿sí?, para la vida de los creyentes como individuos o como iglesia. Vamos a ver que esto es un formato muy común que Pablo utiliza. Lo hace en Romanos, lo hace en Gálatas, lo hace en Efesios, donde toma gran cantidad, o en algunos casos es exactamente la mitad, de su escrito para hablar de doctrina, para presentar la verdad, lo que en griego se llama la querigma, ¿sí? Y después usa los otros capítulos restantes para ver las implicaciones prácticas. O sea, cómo bajás toda esa teoría a la práctica, cómo bajás toda esa teología, todo ese conocimiento al diario vivir. Porque no te olvides, ¿no?, que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y que el conocimiento que no transforma nuestro comportamiento finalmente se convierte
en envanecimiento. Es por eso que Pablo es bien práctico a la hora de escribir, enseñando, pero también llevándolo a la práctica. La segunda parte es lo que se llama la didaché, ¿no? O la didaché, dicen algunos, ¿no? Que es la parte de los mandamientos. La primera parte es la verdad absoluta de Dios y cómo eso debe ser aplicado a nuestra vida, ¿no? De esa palabra didaché o didaché viene la palabra didáctica, la forma en la que uno pone en práctica todo aquello que sabe. Entonces podemos ahí hacer una distinción un poquito más particular, ¿no? En el capítulo 1 y 2 podemos ver que el tema es que Dios es justo y juzga a todos los hombres. ¿Sí? No porque es malo, porque es justo. Y porque es justo que el pecador pague por su pecado. ¿Sí? El hombre es injusto y está en pecado y alguien tiene que pagar. El pecador debe pagar por su pecado. La paga del pecado es muerte. Capítulo 3 vemos que Dios envía a su Hijo como propiciación, como aquel que apacigua la ira de Dios, como aquel que paga por lo que no hizo, ¿no? El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Capítulo 4 y capítulo 5 vemos que Dios declara justo al injusto que cree en Jesucristo como propiciador. Y allí pone como ejemplo a Abraham. Capítulo 6 al capítulo 8, el justificado muere al pecado y vive para la justicia. ¿Sí? No quiere decir que no peca, que muere al pecado, que el pecado es un accidente, no es algo recurrente, no es esclavo del pecado, sino que continúa luchando con las tentaciones, con su carnalidad, pero que no se goza, no vive en el pecado. Peca, confiesa, se arrepiente, se levanta y trata de no volver a caer en lo mismo. El pecado es un accidente en la vida de aquel que decide vivir para Cristo. O debe ser un accidente. Sí, capítulo 9 al capítulo 11, vemos que la justicia de Dios en relación a los judíos, ahí hace toda una descripción de lo que el pueblo de Israel hizo y lo que no hizo para con Dios y lo que Dios tenía para con ellos. ¿Sí? Y finalmente la segunda parte, la parte práctica, comienza allí en el capítulo 12 al 16, donde la justicia de Dios es aplicada o debe ser aplicada en la vida o a la vida de la iglesia. Uno de los distintivos particulares de esta carta, ¿sí? Hace una introducción larga, Pablo, eso no es habitual. Por eso muchos se hacen esta pregunta, ¿no? O la pregunta viene ahora, esta era la pregunta. ¿No? ¿Es un tratado o es una carta? El tratado es una exposición larga de un tema específico, podríamos decir lo que lo es. El tema es la justificación por la fe o la justicia de Dios. Pero también tiene ese tono en algunos momentos de una carta más personal, más dirigida a un grupo más pequeño, ¿sí? Entonces puede ser cualquiera de las dos, porque en realidad lo es. Tiene un tratado teológico impresionante, un tratado doctrinal, pero también esa parte práctica donde él expresa en el capítulo 12, versículo 1, amados, ¿no? Todo su amor, todo su deseo para con estos cristianos que quieren avanzar en su crecimiento. La conclusión es única, ¿no? Porque contiene nombre de muchos creyentes. Hasta el último capítulo y encontrás el nombre detallado de las personas y de lo que hicieron, para bien o para mal. Entonces Pablo se toma ese tiempo de honrar a las personas que han servido junto a él, que han sido sus colaboradores, pero también de denunciar a aquellos que no están viviendo como Dios espera. Cita con frecuencia, ¿no?, el Antiguo Testamento. Acordate que una de las razones por la que, o como Marcos escribe cuando le habla a los romanos y como Lucas escribe cuando le escribe a los griegos, era presentarles a ellos, ¿sí?, con claridad lo que implicaba Jesucristo como Mesías, el que había venido pero que estaba prometido que iba a venir y cómo iba a venir. Entonces él tiene la necesidad de citar mucho esto, haciendo un contraste entre Israel y los gentiles, los judíos y los gentiles, y tiene la necesidad de presentarles esto para que ellos puedan entender con mayor claridad qué es lo que está pasando. Hay una argumentación retórica: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, ¿no? Es cuando una pregunta o una argumentación ya está respuesta en sí misma. Vemos abundancia de vocabulario teológico, lo dijimos recién, ¿no? Los primeros 11 capítulos prácticamente es un compendio, es una recopilación de doctrina. Y esto hace de esta carta algo tan precioso y tan llamativo, ¿no?, para aquellos que nos gusta estudiar la Biblia. En cuanto a ese contenido doctrinal, fíjate, mira, vemos
la revelación natural de parte de Dios. En el capítulo 1, versículo 19 y 20, ¿no? Dice que todos quedamos inexcusables, no tienes excusa, ¿no? Porque Dios se revela por medio de la naturaleza, por medio de su palabra, por medio de Jesucristo, ¿sí? Pero también por medio de la naturaleza y también por medio muchas veces de la conciencia del hombre. Habla de la universalidad del pecado, ¿sí? Que todos somos pecadores y que todos necesitamos a alguien que nos libere de ese pecado. La justificación por medio de la fe aparece ahí en esa cita, pero es el tema central de este libro, ¿no? La propiciación. Acordate, se apaciguar la ira, es alguien que intercede, que es intermediario, acerca de la fe, ¿sí? Vemos allí en el capítulo 4, pero también lo vamos a ver en el capítulo 10, cuando él habla y dice que la fe es por el oír y el oír por medio de la palabra de Dios. Habla también del pecado original, de la unión que tenemos con Cristo, de la elección y el rechazo de Israel, ¿sí? De los dones espirituales, es uno de los 3 escritos que encontramos en el Nuevo Testamento acerca de la descripción de los dones, ¿no? La lista de los dones ahí en el capítulo 12, y también capítulo 13 habla con respecto al respeto hacia las autoridades, recordando que ninguna autoridad está en el lugar sin que Dios lo permita, y eso es importantísimo a la hora de relacionarnos dentro y fuera del ámbito de la iglesia. Así como hice en el libro de los Hechos, quiero tomar un tiempito para hacer algunos apéndices, ¿no? En cuanto a ciertos temas. En primer lugar, con respecto a la justificación que vemos allí en Génesis, en el capítulo 5, del 12 al 21. ¿Sí? Vamos a ver que la fuente de la condenación es el hombre, ¿no? El primer Adán. Y la justificación llega por medio del segundo hombre, el hombre perfecto, Cristo. El alcance de la justificación a todos, dice, ¿no? A los muchos, a todos por fe, a todo aquel que cree. ¿Sí? ¿Cuál es la causa de la condenación? La desobediencia y la transgresión del hombre. ¿Cuál es la causa de la justificación? La obediencia y la gracia de Cristo, impuesto también en nuestra vida. ¿Cuál es la naturaleza? Es el juicio merecido, ¿no? Por estar lejos de Dios, pero también la justificación llega por medio del don gratuito, por esa gracia inmerecida que tenemos en Cristo. La medida, el pecado sobreabundó, la condenación abundó en gran manera, pero la gracia, la justificación sobreabunda, y acá es importante, mi hermano, recordar que ningún pecado es mayor que la gracia de Dios, que ningún pecado tiene más poder que la sangre de Cristo. ¿Esto nos exime a vivir como querramos? No, de eso Pablo también, ¿no? Y lo mencioné hace un rato, vamos a pecar para que la gracia abunde, en ninguna manera. Pero tampoco caer en la mentira de Satanás de que lo que hayamos hecho es impagable, que ni la sangre de Cristo lo puede perdonar. Y esta es una mentira que Satanás se ha encargado de esparcir por la iglesia en todos los tiempos. Ahora, mi pecado me condenaba, la gracia me salva. Abracémonos a la gracia y alejémonos de todo aquello que nos hace pecar. ¿Cuál es el resultado del pecado? Pecado y muerte. El pecado acarrea pecado, engendra pecado y termina y da luz a la muerte, como lo expresa Santiago. Pero la justificación justamente trae justicia y vida. La justificación es ese acto donde Dios imputa la justicia de Dios sobre el pecador y toma el pecado del pecador y lo pone sobre su santo Hijo. Justicia de Dios, inmerecida, pero es esa parte que no llegamos a comprender de Dios. También hablamos no solo de la justificación, la imposición de la justicia de Dios sobre el pecador, también vamos a hablar acerca de la santificación, ¿sí? Algunos dicen que tiene 3 etapas, ¿no? En el pasado, en el presente y en el porvenir. En el pasado es posicional. En el presente debe ser práctica y va a ser perfecta cuando nos encontremos con el Señor cara a cara. ¿Sí? Nosotros cada vez que caemos o nos tiramos de cabeza, como dice un escritor argentino, en el pecado, debemos volver al Señor conscientes de que no tengo que volver a pedir perdón por los pecados que Él ya perdonó, ¿no? Sino por aquellos que cometí en ese momento, ¿no? En el pasado es estático, inalterable, inseparable de la justificación, resultado de mi unión con Cristo. Nadie puede borrar de esto. En este caso, en el presente, es progresivo.
en el desarrollo de mi fe, en el desarrollo de mi confianza al Señor, me acerco más a Él, me alejo más de todo eso que un día me condenaba y me llevaba al infierno, dijo alguna vez alguien, ¿no? Este libro te va a alejar del pecado o el pecado te va a alejar de este libro. ¿Sí? Por último vemos la santificación eterna. Allí en Filipenses 3:21 nos recuerda que somos ciudadanos del cielo. En el pasado es como Dios nos ve en Cristo. En nuestro presente es como debemos ser en nuestro vivir hoy, como Cristo viviría. Y en el futuro será como seremos en la gloria. Le veremos tal como Él y seremos transformados a su imagen y semejanza. Libres de la pena del pecado en el pasado. Libres del poder del pecado en el presente. Libres de la presencia del pecado en el porvenir, en el futuro. Y ya cerrando esta charla, esta clase con el libro de los Romanos, quizás vos escuchaste alguna vez del camino romano, ¿no? Solo con el libro, con la carta de Pablo a los Romanos podemos predicar el Evangelio. Romanos 3:23 nos habla del problema del pecado. Todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 habla del precio del pecado, porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Romanos 5:8 y Romanos 6:23 nos habla de la provisión por causa del pecado, la provisión de su Hijo, ¿no? Hemos sido justificados por la fe, Dios muestra su amor para nosotros, Cristo muere por nosotros. En Romanos 6:23 habla de que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y allí en Romanos capítulo 10, lo voy a leer para no parafrasearlo, versículo 9 al 13, está la pregunta, ¿no? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, vos con estos 4 pasajes y con estos 4 ítems podés predicar el Evangelio, ¿no? Siempre presentando el problema del Evangelio, lo que causa el Evangelio, nuestra incapacidad de hacer algo por eso, pero la provisión de Dios por el pecado. Y la última pregunta, o por último la pregunta, ¿no? ¿Qué vas a hacer con lo que Cristo hizo? Y entonces este es un método sencillo también para seguir compartiendo nuestra fe. Que Dios te bendiga. Nos vemos en nuestra próxima clase.